Hola Honduras, muy buenos días. Estamos aquí, por supuesto, listos en la entrevista de fondo. Gracias, Jenny, Omar y también Alejandra, a nuestros amigos televidentes y radioescuchas en todo el país, en el mundo entero, que nos ven también a través del Facebook, en BTV. Somos todos quienes nos escuchan. Si va saliendo de su casa en este momento, por ejemplo, puede sintonizar la frecuencia 92.5 en FM en la zona central y la 95.7 en el sector norte del país. Hay cosas que no se pueden obviar. Y antes de entrar con nuestra invitada esta mañana, que nos honra con su presencia, la doctora Suyapa Figueroa, que es la presidenta del colegio médico del país. Miren, es importante la preocupación que debe existir en todos los niveles. 14 personas muertas en las últimas 24 horas en el país, en forma violenta. 3 de ellas en el sector transporte, 2 conductores de bus y un ayudante. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están esas comisiones que nombran de seguridad, que le ponen un montón de calificativos o un montón de nombres? Sigue en forma violenta perdiendo la vida muchísima gente en el país. Y si hacemos comparación en lo que fue el 2018 al 2019, de enero del 2018 a mayo, perdieron el año pasado 65 personas fueron asesinadas. Hoy, en lo que va de estos primeros días del mes de mayo, de enero al mes de mayo, 89 personas han perdido la vida en forma violenta. Entonces uno se pregunta en qué es que se está mejorando en esta área de la seguridad en el país. Pero por supuesto que será otro día que abordaremos a profundidad todos estos temas. Como hondureños nos preocupan y los esfuerzos que se estén haciendo da la sensación o no son lo suficientes de momento o algo tiene que mejorarse. Pero no podemos seguir bajo el mismo esquema en que se está desarrollando toda esta actividad en el país. Doctora Figueroa, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, bienvenida. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, por su invitación. Creo que es importantísimo que abordemos frente a la población hondureña lo que está pasando en 2 sectores grandes que tienen mucha repercusión, salud y educación para la población hondureña. Hace 2 semanas atrás ustedes pusieron en vilo el país. O sea, digo, el sector educativo, el sector médico, paralizaron la actividad en Tegucigalpa. No fue así en el interior del país por 2 decretos que se habían aprobado en el Congreso Nacional, pero sí daba la sensación que la situación continuaba, como dicen, estaba encendida la llama y que la situación podría complicarse. Se retiraron los decretos. Exactamente qué es lo que están pidiendo en este momento ustedes, porque está latente de nuevo que podrían haber problemas en el sector educativo y en el área de la salud, doctora. Así es, Jorge. El problema es la emisión de dos decretos por parte del Ejecutivo a través de decretos en Consejo de Ministros. Es el PCM 026 y PCM 027 que fueron emitidos en agosto. En ese tiempo, el Colegio Médico, con su cuerpo de abogados, interpuso ante la Sala de lo Constitucional un recurso y un amparo, que fue denegado el amparo, sigue todavía vigente el recurso, muy bien sustentado en varias cosas que contemplaba ese decreto, varios puntos. Uno, crear una comisión que estaba con superpoderes que están sobre los poderes que tiene la misma Secretaría de Estado en los despachos de salud y de educación. Creaba un decreto de emergencia por 24 horas prorrogables. Esas declaratorias de emergencia quiere decir que mientras usted esté en un estado de emergencia, usted tiene suspendidas todas sus garantías, todos sus derechos, todas sus facultades, ¿verdad? Y esto más faculta a quienes dirigen la Secretaría para que puedan hacer las compras al margen de cualquier control que sea normal utilizarlo y hacer las contrataciones que sean necesarias al margen también de esos controles. Recordemos que nosotros tenemos muy bien la Ley de Administración del Estado, la Ley de Presupuestos, que le dice muy bien que usted puede hacer 10 modificaciones de presupuestos. Entonces, no hay justificación para crearla. Tampoco hay justificación para la declaratoria de emergencia porque no existe ningún desastre natural, ninguna epidemia, no existe ninguna guerra, ninguna situación que justifique. Ya la Constitución lo dice también muy claro, las leyes de Honduras lo dicen muy claro cuáles son las declaratorias de emergencia.
Pero no solamente pasa esto, sino que el Ejecutivo además ratifica, cosa que nunca se hace en este país. No, las leyes no permiten que un decreto ejecutivo se ratifique a través de otros dos decretos, que son el PCM 05 y PCM 08, para ratificar lo hecho en agosto. Y luego, fíjese qué cosa tendrá detrás de esos decretos. Que no solamente eso, sino que viene y además le pide al legislativo, el Ejecutivo le pide al legislativo que constituya una ley, que promulgue una ley que hace justamente lo mismo. La creación de esta comisión de transformación, las modificaciones de presupuesto y los decretos de emergencia. Entonces, nosotros nos preguntamos, si esto fuera cierto, y esto está a la vista de toda la población hondureña, si hubiese sido algo bueno para la población, hubiese tenido que dispensarse debate, siendo que era tan importante la transformación de estos dos grandes sectores. Entonces, si yo estoy proponiendo algo bueno, lo llevo a debate para enriquecer la discusión, para fortalecer el ejercicio de la democracia, pero sobre todo para ser transparente frente a un pueblo que necesita, que tiene muchísimas dudas en este momento y que vemos como la corrupción es imperante en este país, y entonces lo pongo a discusión para que ese mismo pueblo sea veedor y juzgue con todos los elementos que necesita el actuar. Pero usted ve que vergonzosa la manera en la que fue aprobado. Entonces eso despertó la reacción, pero no solamente de los sectores gremiales, sino despertó también en el pueblo hondureño, que fue quien se manifestó en las calles, el descontento ante esto que se le pretende hacer. Ahora, doctora, estas modificaciones aducen, y estuvo acá creo que fue la semana antepasada, o la semana pasada, la ministra de Salud. Para hacer un presupuesto en cualquier institución del Estado, aunque sea de ellos mismos, tiene que ir a aprobación al Congreso Nacional, lleva un tiempo. Esa es la justificación de ellos. No, esa es la justificación de ellos. Okay. Sí. Y cuando hay decretos de emergencia, ¿en qué afecta? Y la pregunta, esa manera de preguntar, ¿en qué afecta, por ejemplo, al gremio magisterial, al gremio de los médicos en el área de la salud? Y le hago la pregunta sin el ánimo de que lo vaya a tomar a mal, pero el problema es que al final, y lo conversábamos antes, el perjudicado es el pueblo, la gente de a pie, el más humilde, el que va a buscar asistencia médica y que se encuentra, que están en asambleas informativas. Que si tiene la suerte que lo atienda el médico, no hay medicamentos en los centros hospitalarios. Y esa ha sido una de las luchas de ustedes. Claro. Entonces, supuestamente, o entre comillas, es lo que maneja también el Estado. Eso es lo que queremos, dicen. Que haya más contrataciones de médicos, que haya más contrataciones de enfermeras, que haya medicamentos en los centros hospitalarios y en las áreas de los, ¿cómo le llaman los centros de salud? Centros de salud. Entonces, ustedes de fondo entienden o creen que no hay sinceridad por parte del gobierno en todo esto que les están diciendo. Así es. Y esto es muy sencillo, Jorge. El problema es que ellos mismos, la incapacidad, ha paralizado el sistema de salud. El sistema de salud, nosotros no lo paramos. Él está parado. En este momento no hay cirugías, por ejemplo, en los principales hospitales, no hay cupos para los pacientes. Si usted va al Catarino Rivas, si usted va al Hospital Escuela, están en paro. No hay nada, no hay cómo atender a la población. Entonces, y eso no es nuevo, eso no ocurrió hace 2 meses, eso no ocurrió hace 3 meses. El año pasado se devolvió sin ejecutar una gran cantidad de presupuestos, 800 millones no ejecutados. Los años anteriores se ha devuelto una cantidad muy similar. Se desmantelaron los programas de prevención de la Secretaría de Salud, ya no tiene programas de prevención. Entonces, el mismo Estado se ha encargado de ir desmontando el sistema de salud. ¿Para qué? ¿Qué es lo que sigue ahora? Ante esa declaratoria de emergencia, yo hago las contrataciones y compro servicios a las prestaciones privadas. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que va a suceder. Y eso es en detrimento de la prestación pública, y el desmontaje de la prestación pública lo van a remediar a través de las contrataciones privadas, que eso es lo que sigue. Comprar, por ejemplo, servicios a alguien para que me haga las cirugías, porque el quirófano del Hospital Escuela, por ejemplo, nunca funcionó, ni va a funcionar, porque ya nos dijeron,
no lo vamos a abrir hasta en octubre, pudiendo aislar una zona y abrir los quirófanos que están ya habilitados. Ahora, doctora, ¿qué tiene de malo? Discúlpeme, esas compras de emergencia, por ejemplo, ¿qué tiene de malo si es para mejorar? No, eso justamente, que se deterioró el sistema público a propósito. O sea, no, la mora quirúrgica fue aumentando a propósito para luego yo justificar que yo le voy a dar a un hospital, a una clínica privada, que me saque esa mora. Pero no es responsabilidad de las actuales autoridades. Ah, pero ¿a qué costo? Si yo demerito, ¿usted cree que le puedo yo quitar, arrebatar? Y la otra cosa que viene es, después que yo justifico y que ya tengo la contratación de los entes privados, que son los que me van a sacar la atención en los hospitales, después yo le pongo un límite y ya usted no va a tener acceso al hospital escuela. Si usted en este momento llega al hospital escuela, por ejemplo, si hay posibilidades, y aunque no hay, el médico hace lo que puede por ponerle, por ejemplo, si usted llega con una herida, ahí se le transfunde, ahí se le llama al cirujano vascular, se le llama a todos los cirujanos que haya necesidad de llamar, ahí no se escatima en nada, se pone a disposición de la población que llega todo lo que tiene el hospital y se hace todo lo que humanamente posible se puede hacer para recuperar, se le ponen sueros. Nadie le pregunta qué garantías tiene. Cuando los modelos que vienen a continuación de primero desmontar el sistema de salud son modelos de garantías explícitas. El Estado ya no le va a garantizar todo lo que usted tiene, de lo que se puede enfermar, sino que le dice en un menú de yo le voy a atender nada más neumonías, procesos infecciosos, le voy a atender digamos que vacunaciones, pero ya no le voy a atender si usted tiene una cirugía, ya no le voy a atender si tiene que ir a cuidados intensivos, ya no le voy a atender. Ve, eso para la población, porque eso se implementó en muchos países. Colombia es el mejor ejemplo. Y nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos pasando por un proceso de colombianización, en donde muchas de las cosas que se implementaron en Colombia están siendo copiadas. La Ley Marco de Protección Social es una copia al carbón de la Ley 100 de Colombia. ¿Ahora es malo? Es malo porque le dice, la prestación de los servicios de salud, primero le quita la garantía del derecho humano a la salud y le dice, le voy a dar un servicio, ya no una garantía constitucional. Le doy un servicio y le dice, los que oferten ese servicio pueden ser de capitales públicos, o privados, mixtos o privados, con o sin fines de lucro. El lucro en salud, el incentivo económico en salud es perverso, porque salud es un bien inelástico, todo el mundo lo sabe. Si usted se enferma, no tiene otra opción que ir donde el médico. Claro. Y usted, si tiene un hijo, si tiene a su madre, si tiene a su esposa, si tiene un familiar que ama, no escatima en el gasto para recuperar la salud de su familia. Y lo vemos en la gente pobre, que no tiene que comer, va al hospital y tiene que ver cómo hace para ir a comprar los catéteres, los sueros, las cosas que no hay en el hospital, no hay sondas, no hay nada. Entonces ellos vienen y cuando ya no pueden seguir ni siquiera comprando la comidita de su estancia en el hospital, entonces le dice, deme el paciente que me lo voy a llevar a mi casa. Entonces ya ahí, solo ese hecho de que tenga que pedir el alta exigida de su familiar porque vio que está gastando y que tiene a sus hijos abandonados y que tampoco les da de comer, entonces dice, deme el alta que me lo llevo. Eso en salud es perverso. Yo sinceramente lo digo, creo que hemos llegado a un punto en el que de verdad los organismos de protección de derechos humanos tienen que volver su mirada y quien gobierna el país tiene que volver su mirada a lo que está haciendo. Y es por eso, las causas de la migración, usted lo va a ver. Aquí se me enfermó mi hijo, tuve que emigrar, no hay trabajo. Los médicos, por ejemplo, y me llamó mucho la atención que el otro día en un programa alguien de la empresa privada dijo, gracias al empleo por hora, yo tengo un médico que está trabajando en un call center. Si necesitando médicos el sistema de salud, necesitaría más o menos unos 10.000 médicos, que son un poco más de los que están desempleados en este momento, para garantizar lo mínimo, la norma mínima que dice la Organización Mundial de la Salud como garantía de prestación a la población. Si yo los contratara
como médicos y ejercieran lo que decidieron ser, su vocación, su llamado a servir a la población, no tendrían que estar trabajando en un call center. Ahora, yo he escuchado, doctora, y vuelvo, que quieren contratar y que con esa ley iban a contratar a médicos y hablaban incluso de 1000 médicos. Entonces, si esa posibilidad... ¿Qué les impide contratar ahorita? ¿Por qué no contratan si porque ahí están... dicen ellos que la ley no se lo permite. Bueno, mire, ahí hay plazas, todos los años se retira gente porque pidió permiso, porque se murió, porque se jubiló, porque... Si nosotros ponemos todas las plazas que han ocurrido, claro, por una gran presión se llevaron a concurso 416 plazas. En este concurso que tardó un mundo en que lo hicieran, pero no por nosotros, ni por otra cosa más que por las trabas que ellos mismos están imponiendo. Ahora bien, ¿por qué no han contratado a las personas en sustitución de esos médicos que se retiraron? Las enfermeras no han sido sustituidos. Por ejemplo, ahorita el Catarino Rivas, un médico, tiene que atender a 63 pacientes hospitalizados en una sala de neonatología porque no ha sido sustituido el médico que se fue, se jubiló. Se fueron y no han sido sustituidos. O sea, el dinero, la estructura presupuestaria está. Y contratar a un médico que esté en sustitución de él es facilísimo. Solo es de llamar y decir que poner en un llamado, o sea, todo el mundo lo sabe, contratar a un médico en eso, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Esa es la situación. ¿Por qué no compran los medicamentos? Habiendo 10 posibilidades de cambio del presupuesto del que pueden echar mano, se los faculta la ley y no lo hacen. Entonces, usted ve que la pretensión del Estado es echar en marcha una ley que por inconstitucional, que por violatoria de derechos humanos y por insostenible económicamente no lo han podido hacer, que es la Ley Marco de Protección Social. Sí. Doctora, hay 3 aspectos en cualquier país del mundo que son fundamentales para que un país pueda salir adelante: educación, salud, seguridad, y que pasa indiscutiblemente porque hayan oportunidades de trabajo, porque hayan empleos. Pero acá en Honduras, y con respeto se lo digo, pero es una realidad, tenemos un sistema de salud deficiente, no lo podemos desconocer. Sí. Yo no estoy diciendo que es culpa de ustedes, que es culpa del gobierno, es culpa de todos. Pero sí, en la empresa privada también, en lo privado, uno se encuentra con que el sistema de salud es exageradamente caro. O sea, esas son las grandes distancias en que en el público no hay oportunidad para la gente necesitada. Y yo sé que usted lo conoce, que mucha gente de clase media baja, que somos los trabajadores así, recurrimos y estamos haciéndolo también ahora al sistema público porque el privado es exageradamente caro. Ahí está la situación. Yo no tengo por qué venir entonces y obligar a las personas a ir al sector privado. Tengo que garantizar la prestación pública, que la Constitución dice que es gratuita. Por ejemplo, cuando se están haciendo esos cobros en el Estado, yo ahí le puedo decir cobrarle 2.500 lempiras, 700 lempiras a una persona que no tiene ni que comer para pagar una ambulancia, que esos son los cobros que se hacen en los hospitales. Si yo tuviera un buen sistema público, no necesitaría que fueran al privado. Usted va a ver países como, por ejemplo, Inglaterra, el sistema todo es igual. Es una medicina socializada, es una medicina que es igual para todo el mundo. Eso es a lo que debemos aspirar todos aquí en este país, a tener un sistema de salud en donde, si usted quiere ir al sistema privado, pues esa es su decisión, pero no su obligación. No, porque no existe nada en los hospitales, es que yo tengo que pagar, porque sí, claro, usted va a un hospital privado y obviamente tiene que pagar. Pero, y ahí es donde nosotros no estamos en cuenta. Yo misma trabajo en un hospital privado. Sí. O sea, yo soy una prestadora de servicios privados, ¿verdad? Entonces, no es que estoy queriendo demeritar la privada, pero que a mi clínica llegue a quien puede pagar, pero no porque esté obligado, porque en el sistema público no hay. Entonces, porque eso es triste. Mire, lo peor que puede hacer es ver usted una persona que está haciendo un esfuerzo enorme, que prácticamente no le puede pagar la consulta, porque el sistema público no quiere ir, porque se decepcionó del sistema público. Entonces, usted sabe cuál es el costo. La gente empeña su casa para salvarle la vida a alguien, empeña lo que tiene. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. El Estado está en obligación y es constitucional, además de que es un derecho humano
que también el Estado debe garantizar plenamente para toda la población. Usted es una figura que tiene un liderazgo reconocido nacional e internacionalmente y juega un rol sumamente importante en su gremio. ¿Hay alguna posibilidad de poder conversar, cuando digo conversar al más alto nivel, pensando en los intereses del país y no pensando en intereses mezquinos? Y le aporto ello, doctora, porque he escuchado, por ejemplo, a doña Julieta Castellanos, he escuchado al doctor Denis Castro Bobadilla, que es afiliado a ustedes, es decir, es del mismo gremio, criticarlos, y no digo la crítica del ministro de la Presidencia, porque uno sabe que tiene que defender la parte gubernamental. Hablamos del abogado Evaldías, que también estuvo antier acá. Le digo en términos generales, ¿cabe esa posibilidad que usted pueda dialogar y no decir, ya se fue a vender? Porque también ese es otro detalle que ocurre en el país, que apenas se va a conversar con el sector gobierno, es que la gente está vendida. Claro. Si un periodista asume alguna posición o hace algún interrogante, le están pagando. Yo creo que también uno tiene dignidad, uno tiene, como dicen, criterio, y lo que debe de buscar es que exista en el área suya, por ejemplo, que existe esa posibilidad de que la gente vaya al sector público y que encuentre esos medicamentos y que sea bien atendido. Entonces, en resumen en la pregunta, ¿esa posibilidad se puede dar, que usted pueda conversar con el presidente del Congreso, con una comisión que nombren, con la ministra de Salud, porque es el área en donde usted se maneja? Por supuesto, y de hecho nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones reuniones con la ministra, y lo que hizo fue poner un equipo técnico. Entonces, y eso fue cuando ella recién, solo una vez nos hemos reunido con ella, y siempre son monólogos. Yo quiero que se haga esto y esto, y nosotros queremos que... Pero nunca escuchan la parte, la opinión del otro lado. Entonces, yo estaría de acuerdo en un diálogo transparente, de hecho, de cara a la población. ¿Por qué no televisarlo? Claro, correcto. ¿Por qué no presentarnos a la población tal cual somos? ¿Y por qué no venir y decir, yo estoy totalmente... Es más, si tanto les molesta, por ejemplo, la figura mía en el diálogo, podemos poner otras personas, si hay excelentes técnicos. De hecho, me encantaría cederle la oportunidad a ese equipo técnico de la Secretaría de Salud, esos médicos que han sido formados en administración, que saben muy bien hacer las cosas, escoger ese equipo técnico y decirle, ok, no tienen ni siquiera que platicar conmigo, aquí están las personas que entienden de un sistema humano, de un sistema con garantías del derecho a la salud perfectamente, y le podría pedir incluso a algunos aliados que han sido gente de mucha conciencia social, digamos, FOSDE puede hacer, podemos pedirle a ellos que intervengan para decir como mediadores, cómo se necesitaría, cuánto se necesitaría para garantizar el acceso al derecho a la salud. Y, por ejemplo, pedirle a CNA, que es otra institución en la que yo creo mucho y que es una institución que me merece mi más alta calificación, que sea el veedor de las compras y las contrataciones que se hagan. A mí me parecería fantástico. Creo que eso le daría garantías a la gente de que las opiniones técnicas respecto a los medicamentos, a los fideicomisos y todo lo que sea necesario hacer, creo que esa sería una opción y se la pongo. Es más, nosotros tenemos una propuesta, nosotros tenemos un análisis, lo podemos discutir. Es más, podríamos hacer un foro incluso en donde le digamos a la población hondureña cuál es la situación de la Secretaría de Salud desde nuestra perspectiva y basados en documentos que ellos mismos mandaron a hacer y que ellos saben cuál es la verdadera situación del sistema de salud. Entonces nosotros se lo podemos presentar transparentemente al pueblo y obviamente nosotros no nos negamos a un diálogo. No, por el contrario, nosotros queremos que nos escuchen, pero que nos escuchen de verdad, con una mente y un corazón abierto, porque aquí estamos hablando de ver morir personas todos los días. Sí. Yo creo que nosotros estamos muy frustrados ya en el sistema de salud. Todos los días vemos gente morir y eso no es justo. Sí. A mí no me gusta personalizar. Cuando digo personalizar es que mire que le dijo tal cosa o echar a pelear. Por eso siempre viene una persona, porque no se trata, aquí si es político y es uno, el del Partido Liberal no va a convencer al nacionalista. Y el nacionalista no va a convencer al de Libre. Entonces, mejor que la gente exponga sus puntos de vista con la mayor transparencia y tranquilidad posible. Pero escuchaba ayer a una doctora Montserrat Arita y el mismo doctor Denis Castro Bobadilla decir que se ha politizado el colegio médico.
¿Usted siente, usted es la presidenta del Colegio Médico, siente que esta es una lucha política que se está haciendo en este momento? No, fíjese que yo incluso le podría mencionar nombres de médicos nacionalistas que incluso han sido hasta candidatos, han sido exdiputados del Partido Nacional, conscientes y apoyando esta lucha. No, el Colegio Médico nunca ha tenido un partido. El Colegio Médico ha sido un colegio médico muy participativo y en esta lucha le puedo mencionar, por ejemplo, al doctor Castellanos, en Progreso, un nacionalista reconocido. Y él está en las calles también. Porque lo que sí tenemos los médicos es que somos apolíticos, pero que tenemos una conciencia social que rebasa cualquier otra cosa, porque amamos lo que hacemos. Porque primero está lo que decidimos ser. Por cualquier otra cosa, por cualquier otro interés, el médico en muy raras ocasiones cuelga la gabacha y se presta a otro tipo de cosas. Pero generalmente el médico tiene esa conciencia social y yo por eso les digo a los médicos, al doctor Denis Castro, al doctor Oliva, presidente del Congreso. Al presidente del Congreso, volvamos otra vez a recordar esas humanas razones que nos hicieron decidir ser médicos. Sí. ¿Por qué quieren que desaparezcan las comisiones interventoras tanto de educación como de salud? Bueno, porque no han servido, en realidad no han servido en este país las comisiones interventoras, pero sobre todo porque debemos volver al respeto de la institucionalidad, al respeto de la figura que representa el ministro de Salud. ¿Por qué voy a delegar en una comisión si yo puedo poner asesores, pero no sobre el ministro de Salud, no una comisión que tenga superpoderes? ¿Por qué? Porque entonces me estoy interviniendo yo misma y estoy declarando manifiestamente que tengo una incapacidad de gobernar. Le estoy quitando gobernanza, me estoy quitando también la responsabilidad de responder ante ese pueblo como ejecutivo, porque delego en otras personas esa responsabilidad. Entonces, ya no hayamos a quién echarle la culpa. Por ejemplo, cuando hablábamos de la crisis del hospital escuela, no, que la universidad desprestigió mucho la universidad, le metió mucho lío a la universidad. Creo que no merecía la universidad porque era una papa caliente el hospital escuela. Y en descargo de la señora rectora o del doctor Herrera, le puedo decir que es complejo. Sí. Necesita muchísimo apoyo y de repente cuando no existen las políticas públicas claras que me digan cuál es el norte que yo voy a seguir, cuál es el puerto al que yo quiero llegar, entonces va a ser un desastre el camino por el que yo quiera llevar una institución, porque de repente yo tengo un concepto y eso es lo que ha sucedido cuando fragmentamos y cuando entregamos a diversas organizaciones la dirección del hospital. Se fragmentó, faltó gobernanza y entonces ya no sabemos cuál es el objetivo, para dónde vamos cada institución. Y eso ha tenido las negativas consecuencias que en este momento está sufriendo la población. ¿Usted cree que tiene un poco o razón o no la exrectora cuando dice que ustedes son los culpables, cuando ustedes, los médicos, los culpables de lo que está pasando en el sistema de salud? No, todos sabemos que cuando alguien llega al Ministerio de Salud lleva una política que es dictada por quien dirige el Ejecutivo. Nosotros no hacemos las compras de medicamentos, nosotros no hacemos el manejo del presupuesto, nosotros no decimos qué comprar y qué no comprar. Quienes administran y quienes hacen las compras y quienes manejan dinero son ellos. El presupuesto, el 49% del presupuesto, dice CNA, se lo roban, se lo lleva la corrupción. ¿Qué es lo que deterioró? Es corrupción, es mala administración, es la intencionalidad de desmontar el sector público para justificar la participación privada, que es obvio que eso es a lo que vamos, y eso no es justo. No es justo porque en salud hay gente que se ha muerto por esto y que debe asumirse entonces esa responsabilidad. Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo y, como le digo, es más, si yo soy la persona que digamos, que impido por las cosas que digo o que he dicho llegar a ese diálogo, yo me hago a un lado y que vengan los técnicos que conocen perfectamente de qué se trata cuando pedimos garantías de un acceso a salud como derecho humano.
¿Qué presiones se enfrentan en una posición como la suya y en una circunstancia como la que estamos viviendo en el país? ¿Qué presiones? Presiones, sí. Bueno, presiones de todo tipo, porque la gente no aguanta más. Los médicos en este momento, por ejemplo, prácticamente ya no pueden ejercer, porque no pueden aceptar que alguien les diga, esto es lo que hay y esto es lo que le vas a dar, y es prohibido que des una receta. La pérdida de la autonomía, por ejemplo, médica, es un tema que ha sido terrible en estos tiempos. La presión de que todos los días yo recibo las quejas de todo el mundo, que no hay hilos, que no hay insumos. Entonces, esa es una presión enorme. El desempleo médico es otra presión importantísima. Y sobre todo la presión más grande que existe es que los médicos ya no pueden trabajar. Los médicos en el sistema público se están decepcionando. Y yo le voy a decir una cosa, a un médico, hay muchísimos médicos en esos grandes hospitales que están mejor remunerados, indudablemente en la privada. Sin embargo, siguen ahí, siguen valientemente sosteniendo la peña, sí, mientras se deteriora, se resquebraja, y el único que permanece ahí es el médico, es la enfermera, es el técnico, es el que todos los días tiene que ver con uñas cómo resuelve la problemática. El personal que trabaja en la Secretaría de Salud es un personal con todas las limitaciones. Yo entiendo que hay muchas quejas, pero es que en realidad rebasa. ¿Cómo le explico yo a alguien que un médico tenga que ir a pasarle visita a más de 60 pacientes? Que tiene que revisarlos a todos, y que el error que él pueda cometer por esa sobrecarga de trabajo le puede significar un problema a un paciente que está atendiendo. Entonces, eso es insostenible ya. Y por eso le digo a la gente, yo les invito, la única que aceptó el reto de ir fue Gabriela Castellanos. Ella y su equipo de trabajo fuimos a cada rincón del Hospital Escuela, a cada rincón, y ella se percató y constató la forma en la que se trabaja en el hospital. Y yo le he invitado que vayamos al Catarino Rivas para que vea también. Ayer no había ni dónde acostar pacientes, se acabaron las camillas. Se tienen que acostar los pacientes en camillas sin colchoneta, a veces tienen que acostarse en el suelo. Hay tanto hacinamiento que muchos médicos, por ejemplo, tienen tuberculosis. Y ahí están. Y hemos llevado inspectores de la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué dijeron? Que no pueden medir ese tipo el riesgo biológico. Entonces, si le pasó eso a los médicos que están bien alimentados, ¿qué no le puede pasar a los pacientes que están inmunocomprometidos? ¿Qué visualiza? Perdón, continúe. Es un desastre. La verdad que lo que existe en salud es un verdadero desastre. Ahora, ¿y qué se visualiza entonces a cortísimo, mediano y a largo plazo en el sistema de salud si la situación no cambia, así como está el panorama? Bueno, un colapso mayor, probablemente una migración de los médicos, probablemente van a renunciar, ya no van a poder estar en el sistema público, y eso al único que daña es al paciente. El retiro de un médico, por ejemplo, un médico que por muchos años era el único que hacía cirugías cardiovasculares de alta complejidad, ahora hay más muy buenos, por cierto, médicos muy jóvenes, muy buenos. Pero el retiro de esos médicos indudablemente limita un poco a hacer algunas acciones dentro del sector público. La falta de medicamentos e insumos. Entonces, dice, ¿para qué voy a estar aquí si no hay nada que hacer? Pero ¿cómo puede cambiar para positivo? ¿Cómo puede hacer? Con una gran voluntad del señor presidente, con una enorme voluntad. Nosotros estamos dispuestos a poder apoyar, porque necesitamos realmente mejorar la situación de salud. Una participación, un diálogo, pero que de verdad sea diálogo, no un monólogo, y que sea transparente y frente al pueblo. Como le digo, nuevamente yo les digo, si yo no participo en eso, no hay problema, hay un equipo de trabajo que estaría dispuesto a buscar esas alternativas muy bien formados, con muy grandes competencias, y que están dispuestos a hacer esa formulación y esa nueva ruta, una política pública clara, con garantías al derecho a la salud plena, que es lo que necesitamos verdaderamente construir y hacer en el pueblo, al pueblo hondureño. Merece eso, merece mucho más, pero al menos que le garanticemos salud, educación,
a este pueblo, y yo creo que sería muy bueno. Doctora, y hay voluntad para fuera hacerlo. de las comparecencias públicas que hubo el 29, el 30 de abril, el 1 de mayo, después de las manifestaciones fuertes que se dieron especialmente acá en la capital de la República, ¿ha habido alguna comunicación con la ministra de Salud, con el presidente, algún funcionario de alto nivel de este gobierno? No, porque ellos quieren que se les digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, eso definitivamente no han llamado, no han hecho ninguna, nos hicieron, sí, nos remitieron el acta, sí, derogatoria del Congreso, está en análisis de los abogados en este momento, sí hicieron eso, sí se derogó, la ley, la discusión de la ley se retiró y no se va a discutir en esta legislatura, pero no sabemos si van a poner otra más, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos hecho es estar en alerta máxima. Somos abiertos al diálogo, indudablemente, somos personas de diálogo, somos personas de propósitos, tenemos una propuesta para ellos y esperamos que la escuchen y esperamos que se implemente, y tampoco es que estamos exigiendo, porque entonces estaríamos nosotros cayendo en el mismo error. De creer que solo nosotros tenemos la verdad. Eso le iba a decir, que no necesariamente porque tengan una propuesta es que se va a hacer al 100%, o como uno dice, a rajatablas, como ustedes la llevan. Hay que conversar, el dialogar. Exacto. Los seres humanos, Dios nos dio esa virtud, sobre todo en la tierra, en que podemos platicar, podemos ser de partidos diferentes, podemos ser de colores de la piel distintas, podemos tener pensamientos ideológicos diferentes, pero mediante el diálogo se pueden llegar a entendimientos. Por supuesto, sí. Pero también tomando en cuenta al que sufre, al paciente, claro. Porque, por ejemplo, en el Seguro Social, al que menos le hemos preguntado es uno, al que pone el dinero, que es la empresa privada, y también el derechohabiente, que también paga. Son los dos que nunca dejan de pagar. Y no le hemos preguntado, por ejemplo, al paciente. Y eso es fundamental, que realmente el que debe tener participación es el pueblo. Sí. Los modelos no pueden ser tampoco rígidos. Sí, tan rígidos, definitivamente. La realidad nuestra en Tegucigalpa no es la misma de San Pedro, tampoco es la misma en Tela, en Colomoncagua. Sí. Son cosas diferentes, y cada uno debe responder a esas necesidades de esa población. Doctora, yo le agradezco muchísimo. ¿Cuántos años tiene ser presidenta del colegio? Este es 3 años. 3 años. 3 años y meses. ¿Y se religió? Sí. Sí, los médicos realmente me han apoyado muchísimo, me siguen apoyando. ¿Y cuántos periodos puede reelegirse un presidente del colegio? Dice que el presidente... ¿O es indefinido? El presidente anterior lo dejó indefinido, cambió la ley y la dejó indefinido. Pues va a seguir así como usted va a seguir. O sea, y como aquí está la onda de reelección. Reelección. Pero en el colegio médico es legal. Doctora, por favor, agradeciéndole, despídase, y le agradecemos enormemente. Es primera vez que yo le entrevisto a usted. Mire, hace años trabajando en esto. Si no me equivoco, creo que es primera vez. Es primera vez, sí. Y le agradezco muchísimo. Gracias. ¿Sabe qué me preocupó ayer? Después de que hemos hablado, siempre a mí me gusta reconfirmar las entrevistas. Y cuando hemos hablado, pues voy a llamar a la doctora. Y cuando le hablo primero dice, mire, estoy fuera del país, regreso en noviembre. Isca, le dije yo. Entonces la doctora no va a estar, pero me acordé que la había visto en la asamblea. Y que no puedo cambiar, voy a ¿verdad? No, pero sí, ese mensaje. ¿Le han comentado eso? Siempre se me olvida. ¿Verdad? Sí, regreso en noviembre. Doctora, por favor, le agradezco muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias, para mí también fue un verdadero honor. Yo creo que lo que más necesita este país realmente son propuestas. Es que alguna vez le demos algo positivo al pueblo. El pueblo urge de que le demos una esperanza, y entonces nosotros estamos dispuestos por el pueblo, verdaderamente por la garantía del derecho a la salud plena. Estamos dispuestos a dialogar, a presentar nuestras propuestas que tenemos, los análisis. Es más, vamos a hacer un foro en donde le vamos a decir a la gente cómo está el sistema de salud y qué es lo que nosotros creemos que debe hacerse. ¿Qué tienen programado para hoy? O sea, ¿la asamblea continúan, las conversaciones? Las asambleas, las reuniones y la organización. Estamos organizando bien todo, porque nosotros creemos que esta problemática pudiera prolongarse, de tal manera que no nos tenemos que hacer toda la planificación estratégica para poder soportar un tiempo grande
y cómo vamos a garantizarle el acceso a la gente a los servicios, pero nosotros estamos reorganizándonos en este momento, estamos haciendo una organización fuerte, participativa también, de tal manera que el gobierno, nosotros le pedimos al gobierno que escuchemos, que nos sentemos, no a negociar, porque solo los que tienen negocios negocian, sino a dialogar y a proponer, y nosotros tenemos una propuesta. Una vez más, gracias, doctora. Gracias. Muy amable. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. No cabe ninguna duda que hay una gran expectativa en el país, en términos generales, porque es un gremio muy fuerte. Sumado a los maestros, pueden determinar muchas cosas, para bien o para mal. Cuando digo para bien o para mal, si se dan tomas indefinidas, sin duda el país se paraliza y eso nadie lo quiere. Como también si ellos llegan a entendimientos con los representantes del gobierno en el área de la salud y en el área educativa, estoy convencido, estoy seguro que la situación va a ir para bien. Un país no sale adelante si no tiene un buen sistema educativo, si no tiene un buen sistema de salud, si no hay seguridad y si no hay oportunidades de trabajo para la mayoría de la gente. En eso tienen que enfocarse quienes nos gobiernan, la gente de la empresa privada, darle posibilidades de trabajo a los jóvenes que recién se gradúan en los centros educativos a nivel secundario y a nivel universitario. Solo de esa manera, solo de esa forma y conversando, el país puede tomar un rumbo en el cual todos nos sintamos contentos, orgullosos de vivir aquí y que no pensemos en irnos, ya sea mojados o legalmente, a los Estados Unidos, por ejemplo. Muchísimas gracias por habernos acompañado con nuestra entrevista de fondo. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. Continúen con nosotros. Una brevísima pausa. Ya regresa Jenny, Omar y Alejandra con Hola Honduras. Una breve pausa. Quédese con nosotros.